7 de la mañana, 6 minutos. Regresamos. Mucha atención. En estos momentos tenemos comunicación con la investigadora o ex investigadora de la CIA, Lisa Ruth. Lisa Ruth fue mencionada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez como quien había obtenido testimonio del Tuzo Sierra cuando estuvo detenido en Estados Unidos, en el que hacía referencia a posibles presiones por parte de integrantes de la izquierda para que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe. Es la primera vez que la señora Ruth habla para un medio de comunicación en Colombia. Uchi, por favor, saludémosle y agradezcámosle que esté en comunicación con la FM de Colombia. Miss Ruth, good morning and thank you so much for being with us today on La FM. Good morning and thank you for having me. Muchas gracias y gracias por tenerme. La primera pregunta que quisiéramos hacerle es ¿de qué manera se dio el contacto que ella tuvo con el Tuzo Sierra en los Estados Unidos? Miss Ruth, in what way was contact made or your contact made with the Tuzo Sierra in the U.S.? Yes, I contacted Mr. Sierra through his attorney, Manuel Retreta, and I requested to speak with him regarding the situation of President Uribe. Lo contacté a través de... Yeah, go on, please, do go on. When I contacted him, both Mr. Retreta and Mr. Sierra said Mr. Sierra would be willing to speak with me, but he cautioned that he would only tell the truth and he would not make up any lies to match any stories that anyone else wanted. Lo contacté a través de su abogado, pedí hablar con él justamente por el asunto del presidente o expresidente Uribe. Cuando lo contacté, tanto el abogado como el señor Sierra me dijeron que el señor Sierra iba a hablar conmigo, pero me advirtieron que no iba a decir ninguna mentira y que no iba a decir absolutamente nada para que tuviera que ver con otras historias que se habían dicho antes, que él iba a ser absolutamente honesto. ¿Alguien le solicitó que hiciera ese contacto o lo hizo a motu propio? Ella personalmente decidió buscar al Tuzo Sierra. Y si es así, ¿por qué lo hizo? Did someone request for you to contact Tuzo Sierra, or was it your idea? If it was your idea, how did this idea come about? I was contacted by President Uribe asking if I could help him understand the truth of what happened. And in the process of identifying witnesses who would have that information, I came up with Mr. Sierra because he was someone who would have the knowledge. So that's how that process evolved. Yo fui contactada por Álvaro Uribe Vélez, me dijo que quería que lo ayudara a conocer la verdad, que quería saber qué es lo que realmente había pasado. A raíz de esto empecé a buscar testigos o gente que me pudiera hablar del tema y así llegué al señor Sierra. Así, ese es el motivo por el que lo contacté. Bien, ahora vamos puntualmente a qué fue lo que le dijo Sierra. ¿Qué le reveló el paramilitar conocido como el Tuzo Sierra? So, what did the Tuzo Sierra reveal to you? What did he tell you? Yeah. Mr. Sierra indicated to us that he had been visited by Mr. Cepeda and others who were trying to twist his testimony against Mr. Uribe, and that they did offer him favors and payments in exchange for that. He also indicated that Mr. Uribe had never tried to influence him and that he had no knowledge of any negative activities by Mr. Uribe. El señor Sierra me comentó que el señor Cepeda y otras personas lo habían visitado pidiéndole que cambiara el testimonio
en contra de Álvaro Uribe Vélez y ofreciéndole favores a cambio. Además, me aseguró que Uribe jamás le había pedido nada. ¿Qué evidencia le entregó de esa afirmación? ¿Qué prueba le entregó de esa afirmación el señor Tuso Sierra de que estaba siendo presionado por el senador Cepeda para cambiar el testimonio en contra de Álvaro Uribe? What evidence did Mr. Sierra give you? What did he show you that could prove that Mr. Cepeda was forcing him or pressuring him to change his testimony towards Álvaro Uribe? And it's a good time to make 2 points concerning Mr. Sierra. And one is that he has incredible details and very strong memory. And I just want to clarify that he's always been completely consistent in his statements. And as part of our training, of my training, one of the things we do is assess accuracy of the information that people are giving us. And Mr. Sierra's detailed recall, his ability to name names and provide those kind of details indicated to us, first of all, that the information was true. The second point is that he did have documents showing visits to the jail requests by his attorney, Mr. Redereda, for these people to visit. He showed correspondence, and he provided that, which we also turned over. Hay 2 puntos que son los que nos confirman, nos aseguran que el testimonio del señor Sierra es real. Por un lado, tiene los detalles sumamente claros, una muy buena memoria y siempre ha sido completamente consistente con lo que dice mi entrenamiento, nuestro entrenamiento en la CIA. Nosotros buscamos veracidad. ¿Y cómo hacemos para comprobar esto? Con los detalles. Y este señor tiene los detalles muy claros, da los nombres y siempre ha sido, como les decía previamente, consistente. Por otro lado, tenía documentos que mostraban visitas y tenía, por ejemplo, correspondencia, y con eso es que nosotros confirmamos lo que él nos dice. Esta entrevista, Santiago. Sí. Yeah, go on, please. I'm sorry. One other small thing is that his attorney, Mr. Redereda, also confirmed the information that Mr. Sierra provided. Una tercera cosa es que su abogado confirmó toda la información que nos dio el señor Sierra. Esta persona que están escuchando ustedes es Lisa Ruth, investigadora privada de Estados Unidos, exagente de la CIA, y tiene gran importancia lo que está revelando Santiago porque ha sido citada en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, señor. Esta entrevista es reveladora porque hay todo un apartado del documento con la decisión de la medida de aseguramiento del expresidente Uribe que se refiere al capítulo del Tuso Sierra exclusivamente. Y para que podamos entender lo que se dice allí es que, según la Corte, no se admite ese testimonio del Tuso Sierra en donde él le dice a este exagente de la CIA que supuestamente hubo algunas presiones, inclusive del exmagistrado José Luis Barceló, para que testificara en contra del expresidente Uribe, y también de parte del senador Iván Cepeda, del senador de la excongresista Piedad Córdoba y del senador de Cambio Radical Rodrigo Lara, que fueron a la cárcel en Estados Unidos a visitar en una ocasión al Tuso Sierra y a Mancuso, y supuestamente también le habrían ofrecido algunos beneficios pidiéndole que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe. En el documento de la Corte señala con claridad que antes de que jugara un papel relevante la investigadora Ruth, hubo un momento en el que el abogado Diego Cadena incluso viajó a Miami, tuvo una reunión en un café con él y de alguna forma le pidió que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe, a favor del expresidente Álvaro Uribe, pero que el Tuso Sierra se negó a esa intervención en un primer momento de Diego Cadena, y por eso entonces la defensa terminó contratando a Lisa Ruth. Hay un comunicado, un apartado del comunicado de Jaime Granados, en donde él cuestiona que la Corte no haya decidido aceptar este testimonio recaudado por la investigadora. Por eso yo quisiera preguntarle, Ushi, a la señorita Ruth, ¿qué contactos tuvo ella
primero con Diego Cadena en Estados Unidos y qué consideraciones tiene sobre lo que dice la Corte de que el señor Tuso fue presionado en un primer momento por Diego Cadena para que realizara este testimonio. Ms. Ruth, what contacts have you had with Diego Cadena and the U.S., and what considerations or what can you say about what the court is saying that he pressured Mr. Sierra into this testimony? I do know Diego Cadena, and I knew about him before I knew him because he's very well respected in the United States with U.S. authorities. But he had absolutely nothing to do with my communication with Mr. Sierra. I have spoken with Mr. Cadena subsequently, but he was not involved at all with Mr. Sierra. I met with Mr. Sierra with his attorney, as I said, and Mr. Cadena he wasn't present, he wasn't involved in any way at all with the Sierra situation. Conozco a Diego Cadena por el nombre y de hecho además sabía de él antes de conocerlo porque es un abogado sumamente respetado y conocido por las autoridades en Estados Unidos. Él no tuvo absolutamente nada que ver con mi comunicación con Sierra. Yo estuve con Sierra, con su abogado presente. Cadena jamás estuvo presente en estos encuentros. Señora Ruth, ¿qué pasó? Yes, go ahead. Yeah, go on. I was just going to say also, just to be very, very clear, Mr. Sierra never asked me for anything, and I never offered to give him anything. En punto. That's nothing ever was requested or given. Además, quisiera ser sumamente clara, el señor Sierra jamás me pidió nada y yo jamás le ofrecí nada. Nada fue ofrecido y nada fue pedido. ¿Qué pasó con ese testimonio, señora Ruth? Usted recoge ese testimonio, se lo da a la defensa del expresidente Álvaro Uribe. ¿Hay documentos sobre ese testimonio y alguna carta? Y también le pregunto, ¿alguna vez la ha llamado la justicia colombiana o en la corte o ha dado su declaración usted en Colombia sobre esta conversación con Tuso Sierra? Ms. Ruth, what happened with this testimony? Did you pick it up and give it to Álvaro Uribe's defense? Did you give them documents? And also, has the Colombian justice ever called you to talk about this? I provided the actual testimony. I went personally and received the testimony from Mr. Sierra, and I did deliver that to the Uribes and along with the documents. Those were handed over, and they were subsequently handed over to the Colombian justice. Colombian justice or Supreme Court has never contacted me nor asked for my testimony regarding this in any way. Como les contaba, yo el testimonio del señor Sierra lo recibí personalmente y una vez lo tuve con esos documentos, le di el testimonio y todo al señor Uribe. La defensa del señor Uribe se lo dio a la justicia colombiana. Y en cuanto a tu segunda pregunta, Andrea, si la justicia colombiana me ha contactado alguna vez, jamás he recibido ningún llamado o pedido de contacto de parte de la justicia colombiana o la Corte Suprema. Ushi, pregúntale por favor sobre más detalles de las declaraciones del Tuso. Ella menciona al senador Iván Cepeda, pero el Tuso, ¿a qué otras personas mencionó y qué dijo? Ms. Ruth, we would like a few more details, if you can, about these declarations and what Mr. Sierra told you. You've already mentioned Mr. Cepeda, but did he mention anybody else that visited him or wanted to talk to him? Yes, and I do not any longer have copies of the documents because I did turn them over. But as the documents say, Barceló and I believe Lara are also named. He was very, very clear in the names of the people who came to speak with him, and the documents back up what he provided. What are the names you just said, please, once again? Barceló. Yeah. The Barcelo, I know is one that he named.
and I don't have the other notes in front of me, but all the names he provided are also the names that were in the document. Ok, thanks. Bueno, yo no tengo más copia de los documentos porque los entregué todos, pero sí nombró a otras personas, por ejemplo, a Barceló. Todo está en los documentos. Sí. Sí, señor. Todo está en los documentos, los nombres que él dio. En este momento el que me acuerdo es Barceló. Uchi, preguntémosle, como investigadora, ¿ella qué piensa que lo que dice el Tuso Sierra lo desmienten otros paramilitares que aseguran exactamente lo contrario, que cambiaron su testimonio y que incluso con base en esas declaraciones es que hoy tienen detenido al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes aseguran que hubo presiones para cambiar su testimonio? ¿Qué opinión le merece el contraste entre lo que dice el Tuso Sierra y lo que dicen otros paramilitares? Ms. Ruth, what do you think about other paramilitaries or other people that claim that his testimony was changed, that he was pressured to change his testimony? What do you think about these contradictions? Well, I would love the opportunity to speak with them directly for people who are accusing him. I can tell you that Mr. Sierra is, again, he's completely consistent. He has provided every detail and every backup that he possibly can. You know, you asked about me not providing any information to the Colombian justice, but Colombian Supreme Court has also not called Mr. Sierra to provide his statement. And he has a lot of details, and he's very direct and very clear in telling the truth. My impression is a lot of other people have been pressured in Colombia, and there are some people whose stories change rapidly all the time. And I don't understand why they accuse Mr. Sierra, particularly without speaking to him directly and getting his specific information on this subject. Bueno, me gustaría hablar con todas esas personas que lo acusan al señor Sierra de haber cambiado su testimonio. Una vez más, yo que hablé con él les puedo asegurar que es absolutamente consistente, que tiene detalles, que tiene información. Por otro lado, ustedes me preguntan por qué yo no he hablado con la justicia colombiana. Ellos no me han llamado, pero por ejemplo la Corte Suprema tampoco ha llamado al señor Sierra. Es decir, no lo han llamado para preguntarle todo esto que yo les estoy contando. Mi impresión es que hay mucha gente que es presionada en Colombia, gente que va cambiando constantemente lo que dice. Además de mencionar a Iván Cepeda como quien lo estaba presionando y ofreciendo dádivas para que cambiara el testimonio en contra del expresidente Álvaro Uribe, ¿menciona a alguien más en la declaración que le dio a ella el Tuso Sierra? ¿Algún otro congresista, además de el senador Iván Cepeda? Ms. Ruth, you just said that Mr. Sierra talked to you about Cepeda and about Barceló as well. Do you remember, do you recall, I know you don't have the documents, but do you recall any other names of the Congress, of the Colombian Congress? And again, I do not have those with me, so I completely apologize. But I can tell you that the names he provided in the documents were the names that he gave. And at the time, he was very, very clear on who those people were. Bueno, una vez más, yo no tengo los documentos, pido mil disculpas, pero los que recuerdo son Cepeda y Barceló. De todas maneras, todo está en el documento. Sí, Uchi, pregúntele porque es que el papel del exmagistrado José Luis Barceló es muy importante porque es quien comenzó esta investigación y luego le fue cedida entonces a la sala de instrucción. Y se ha dicho desde siempre de parte de la defensa del expresidente que supuestamente el exmagistrado Barceló habría tratado también de buscar al Tuso Sierra para conseguir su testimonio en contra del expresidente Álvaro Uribe ofreciéndole beneficios. Concretamente sobre el exmagistrado José Luis Barceló, ¿qué le dijo el Tuso Sierra en la cárcel de Estados Unidos? There's been a lot of talk about Mr. Barceló because he started this investigation, and it has been said
that he looked for the Tuso Sierra to change his testimony. So we want to know, what did Mr. Sierra tell you about Barceló exactly? Do you recall? I recall that when... Caramba. Perdimos la comunicación. Perdimos la comunicación con Lisa Ruth, un testimonio muy, muy, muy importante, revelador, Santiago, y la importancia, como bien lo mencionaba usted, es que este testimonio no fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia, como tampoco el resultado de la investigación que hizo la señora Ruth, Lisa Ruth. La investigación que hizo sobre el Tuso Sierra no fueron tenidos en cuenta en el caso, o no han sido tenidos en cuenta hasta ahora en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe.